Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de triada terrible de codo, que es una patología no muy frecuente, pero muy compleja, digamos, en su resolución. Fue descrita por Robert Hodgkin en el 96 y lo define como una lesión osteoligamentaria compleja, poco frecuente, y se debe la denominación de terrible por las múltiples complicaciones que se dan posterior a su tratamiento inclusive. Para definir una triada terrible de codo tienen que estar asociadas tres lesiones que van a ser la fractura de la apófisis coronoides, la fractura de la cúpula radial y una luxación posterior en el codo, lo que va a producir inestabilidad y rigidez muy frecuentemente. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es una lesión con un patrón bimodal. En personas jóvenes generalmente se producen con lesiones de alta energía y en adultos con lesiones de baja energía, caídas de propia altura y demás, ¿sí? En cuanto a la anatomía, el codo es una articulación que se considera una triple articulación en realidad, denominada trocleo-ginglimoidea. Tenemos una trocleartrosis a nivel de la articulación húmero-cubital, una condiloartrosis a nivel de la cúbito radial y una trocoide entre el cúbito y el radio proximal que permite los movimientos de pronosupinación. Se puede ver acá la escotadura sigmoidea mayor, que va a embonar perfectamente con lo que es la tróclea humeral. Anatómicamente esto le confiere una inestabilidad inherente, tiene bastante paralelismo entre las superficies articulares y bueno, podemos ver acá la relación que tiene la cabeza del radio con la escotadura sigmoidea menor, que se puede ver acá en la cara lateral. Algo importante que debemos ver en la superficie lateral del cúbito es la cresta de los supinadores, que es un reparo anatómico importante al momento de la reparación de esta patología. También acá podemos ver el tubérculo sublime, que es otro reparo anatómico que nos va a servir. Además de la configuración anatómica, la estabilidad del codo está dada por estabilizadores intrínsecos que se van a dividir en estabilizadores estáticos y también hay estabilizadores dinámicos. Entre los estáticos se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, el más importante o uno de los más importantes es la articulación húmero-cubital, más precisamente la apófisis coronoides. Y también van a estar los ligamentos o el complejo ligamentario medial y lateral. Los estáticos secundarios se consideran estabilizadores de la cápsula articular anterior y posterior y la articulación húmero-radial. La apófisis coronoides es una estructura anatómica muy importante en la estabilización del codo. Es el principal estabilizador anterior y en varo de la articulación, principalmente cuando el codo está en una flexión de 30 grados, es donde restringe, digamos, o se opone a la subluxación o a la luxación. Generalmente en lesiones de tirada terrible de codo, la parte que se abulsiona o que se fractura de la apófisis coronoides está adjunta a la parte de la cápsula anterior. Esa relación con la cápsula anterior no debe ser liberada, pues nos puede servir para la reparación del fragmento. El complejo ligamentario lateral está compuesto por tres haces, por tres fascículos. El primero, el ligamento anular, que va a rodear la cabeza del radio y va a permitir los movimientos de pronosupinación.
el ligamento colateral radial, que va desde el epicóndilo y se inserta entre las fibras del ligamento anular. Y el más importante de los tres, el ligamento colateral cubital lateral, que debe su nombre justamente a su inserción, que va igual desde el epicóndilo hasta la cresta de los supinadores, la cara lateral del cúbito. Este ligamento, en conjunción con los anteriores, van a proveer una estabilidad lateral y rotatoria del codo, es decir, no permiten que se produzca una rotación externa excesiva y se oponen a la luxación posterolateral. El complejo ligamentario medial, que es su contraparte, es el principal estabilizador en estrés en valgo del codo. De igual forma, tiene tres fascículos. El ligamento transverso o de Cooper, que es inconstante, no tiene mucha significancia, digamos, funcional, porque no atraviesa ninguna articulación. El ligamento o el fascículo posterior, o el ligamento de Jim Bernard, es igual un estabilizador, pero el más importante de los tres es el del fascículo anterior. Este fascículo anterior además tiene una división, fibras anteriores y posteriores. De estas, el anterior es el que más estabilidad da en función al estrés en valgo, ¿no? Otro estabilizador importante, es un estabilizador estático secundario, como habíamos mencionado, es la cúpula radial. Eh, Cuando se produce algún tipo de lesión del ligamento o del complejo ligamentario medial, la cúpula radial es el que se convierte el principal estabilizador en valgo de la articulación del codo. La extirpación aislada de la cabeza va a producir una laxitud rotatoria. Por eso es que en un contexto de triada terrible de codo, la cabeza del radio no debe ser extraída, digamos. Siempre se debe hacer una osteosíntesis o un reemplazo de cúpula, eh, porque esto va a producir una inestabilidad. Esto lo podemos explicar con el esquema del templo griego. En este esquema, podemos ver representado acá el cúbito y el radio, la membrana interósea, y la parte de arriba sería el húmero. Si tenemos algún tipo de lesión eh, a nivel de la cabeza radial, pero aislada, sin lesión del ligamento del complejo ligamentario colateral medial, se puede mantener una estabilidad. Y la restricción en valgo estaría dada por el complejo ligamentario medial. Sin embargo, si tenemos una triada terrible de codo y está comprometida la cúpula radial y el ligamento colateral medial está comprometido también, hay una inestabilidad muy grande que va a producir una insuficiencia, digamos, a la articulación. Si se sintetiza o se ocupa este espacio con una prótesis o un espaciador, se mantiene una estabilidad, eh, digamos, adecuada. Y los estabilizadores dinámicos son toda la parte muscular, en la parte anterior el bíceps braquial, hacia posterior el tríceps, y a los laterales los músculos epitrocleares y epicondilios. En el mecanismo lesional se maneja dos teorías. Una teoría es la de valgo y rotación externa, descrita por O'Driscoll, y una de hiperextensión y pronación. La primera es, digamos, la más aceptada, en donde se produce una lesión por una compresión axial, una supinación del antebrazo, y justamente por esta compresión axial se produce una luxación posterolateral del codo. Una cirujana japonesa, que es Eriko Hori,
propone una serie de grados lesionales en función a este mecanismo de lesión y lo divide en tres. El primer estadio es una lesión en la que se produce rotura parcial del ligamento cubital lateral y una subluxación posterolateral. Es el primer estadio donde de alguna forma podríamos tratarlo de manera incruenta. En el estadio 2 ya se produce una rotura completa del colateral cubital lateral y la rotura de la cápsula anterior y posterior, y hay una luxación posterolateral incompleta, en la que la apófisis coronoides puede quedar enclavada en la superficie articular del húmero. Y en el estadio 3 existe la lesión del fascículo posterior del ligamento colateral medial. Si es más fuerte, digamos, hay una descarga de energía más grande, se lesiona el fascículo anterior, que habíamos dicho que este es el más importante de este fascículo, ¿no? La luxación posterolateral completa es en el último estadio, que se puede asociar a una fractura de húmero proximal, es decir, o que diga de la apófisis coronoides y de la cúpula radial. Y el mecanismo de hiperextensión en valgo, que se produce por una abducción del hombro y una extensión completa del codo, con la salvedad del anterior que se produce por una pronación del antebrazo. Se produce mucho en deportistas que realizan levantamiento de peso. Igual el mecanismo lesional es de lateral a medial, ¿sí? Para clasificar esta patología no hay una clasificación como tal para la tríada de codo. Son clasificaciones aisladas para cada lesión. En cuanto a la fractura de cúpula radial, se usa la clasificación de Mason, que fue modificada por Johnston posteriormente, en la que divide en 4 estadios. El primero es una fractura intraarticular no desplazada o mínimamente desplazada, con un desplazamiento menor a 2 milímetros. La de tipo 2, una fractura con desplazamiento mayor a 2 milímetros. Y la de tipo 3 es una conminución de la cúpula. La de tipo 4 está asociada a una luxación del codo. Y técnicamente todas las triadas terribles de codo serían una clasificación 4 de Mason, pero para fines prácticos, para poder dirigir el tratamiento, siempre se lo subdivide por estos grupos, ¿no? En cuanto a la apófisis coronoides, se usa, o lo que más se usa, es la clasificación de Regan y Murray, en donde se divide a la apófisis coronoides en porciones. Cuando está comprometida entre un 25% de la punta de la apófisis coronoides, o es una avulsión solamente, se lo toma como una Regan tipo 1. Cuando llega hasta un 50% de la apófisis, un grado 2, y cuando es más del 50% es una tipo 3. Hay otra clasificación, que es la clasificación de O'Driscoll, es una clasificación tomográfica en un corte axial, en la que divide a la apófisis coronoides en 3, la punta, la región anteromedial y la región basal. Además, tiene una subdivisión en la que la de tipo 1 son avulsiones pequeñas, menor a 2 milímetros de desplazamiento. La de tipo 2 es una fractura de la punta igual, con un desplazamiento mayor a 2 milímetros de la altura de la coronoides. Las fracturas en la región anteromedial las dividen en 3, en el borde anteromedial y punta, y la que compromete el tubérculo sublime. Y las de la base, bueno, el cuerpo y la base, que
que se pueden disociar del resto del cúbito, ¿no? Para el diagnóstico, en primera instancia siempre nos valemos de una placa, frente y perfil. Esta es una imagen clásica de una triada terrible de codo, donde se puede ver la fractura de la cúpula radial, la fractura de la apófisis coronoides y obviamente la luxación del codo, ¿no? Podemos usar igual otro tipo de proyecciones como para guiarnos un poquito más en el diagnóstico. Se pueden hacer proyecciones oblicuas en rotación externa y rotación interna. En la de rotación externa podemos ver más precisamente, digamos, la apófisis coronoides, y en la de rotación interna podemos ver la cabeza de la cúpula, del radio. Para un codo traumático también se pueden pedir las proyecciones especiales, la proyección de Coll y la proyección de Coll reversa. Como se puede ver acá, es una proyección que nos puede mostrar perfectamente la anatomía de la cabeza del radio, y en la coil reversa toda la apófisis coronoides. Esto en el caso de que no contemos con un tomógrafo, que es el gold estándar, digamos, para cuantificar el grado de lesión que produce la triada terrible. Y con la tomografía vamos a poder tener una mejor noción del trazo fracturario, si hay trazos intraarticulares, el tamaño de la apófisis coronoides lesionada, porque si compromete menos del 10% de toda su habilidad, muchas veces se puede tratar de manera incruenta, pero es muy raro. Eh, Como había mencionado, es una lesión infrecuente y en la guardia se ve muy poco, la verdad. Pero bueno, es necesario reconocerla y saber qué hacer cuando se presenta este tipo de lesión. En primera instancia, se debe hacer un control neurovascular y una reducción cerrada, idealmente bajo anestesia, en dirección contraria al mecanismo de lesión. Una vez realizada la reducción cerrada, lo que tenemos que hacer nuevamente es otro examen neurovascular, una inmovilización y el control radiográfico. En el control radiográfico nos podemos encontrar con esto, que es el signo de la caída, que nos sugiere inestabilidad. Es decir, que el húmero está más hacia anterior y no está congruente con la articulación humeroctal. Así que esto es un signo de inestabilidad importante para tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, menos del 5% de este tipo de lesiones son de manejo incruento, y la mayor parte de las veces se debe tratar de manera quirúrgica para poder lograr un codo estable y funcional. Y para esto es necesario tener un protocolo quirúrgico estandarizado. Se ha demostrado que este protocolo estandarizado puede dar muy buenos resultados, incluso hasta un 70% de buenos resultados. Para la reparación, lo que se tiene que hacer es una reparación de medial a lateral, ¿sí? En este sentido, lo primero que reparamos es la coronoides, luego pasamos por la cúpula, los complejos unitarios, primero el lateral y luego el medial. Y si no tenemos buenos resultados con todo esto, se pasa a un tutor externo articulado. Para poder abordar las fracturas, están indicadas los abordajes lateral, medial y posterior, aunque la mayor parte de las veces se puede solucionar con un solo abordaje lateral. El abordaje lateral en la incisión en piel va a ser más o menos la misma, pero digamos, los planos musculares son los que cambian para los
los distintos abordajes. El abordaje de Kaplan, que es el más anterior, va a estar entre el primer radial y el extensor común de los dedos. Se puede hacer un abordaje a través de las fibras del extensor común de los dedos o el abordaje posterior o de Kocher, también conocido como de Cadenat, que va a estar entre el anconio y el extensor común de los dedos. El abordaje medial está indicado en fracturas de la apófisis coronoides que comprometen el tubérculo sublime o que son fracturas muy grandes, de más del 50% de la apófisis. Para esto nos podemos valer del abordaje medial de Hotchkiss, que lo que describe es hacer un abordaje sobre la epitróclea, extendiéndonos hacia proximal y hacia distal, entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor radial del carpo, o cubital anterior y palmar mayor, ¿no? Para los clásicos. Acá podemos ver el braquet anterior, se puede ver la cápsula, y acá está la apófisis coronoides que articula con el húmero. Y acá el complejo colateral medial, la porción anterior. Muchas veces lo que es una transposición del nervio cubital, pero no se ha demostrado que tenga muchos buenos resultados o que esté asociado a buenos resultados. Así que es indistinto si se prefiere hacer una transposición o dejarlo el cubital en su localización anatómica original. Acá hay un algoritmo de tratamiento que se debería seguir de manera estandarizada, ¿no? Si tenemos una fractura, una triada terrible de codo, primero lo que se debe hacer es ver si el radio o la cabeza del radio es fijable, si se puede hacer una osteosíntesis o no. Si es así, hay que ver si se puede hacer una reparación o se puede hacer una fijación de la apófisis coronoides desde un abordaje lateral. Si no se pudiera hacer eso, directamente se pasa a la osteotomía del radio, ¿no? Si podemos fijar la coronoides desde lateral, bueno, se la fija y se reemplaza o se hace una osteosis de la cabeza del radio, para posteriormente con la reparación del lateral. Si esto no fuera posible, la reparación de la coronoides, bueno, tenemos que fijar la fractura de la coronoides con un abordaje medial, ¿sí? Tendríamos que hacer un doble abordaje lateral y medial. Y posteriormente fijar o reemplazar la cabeza radio. Si con esta reparación tenemos un estable, es decir, la fijación de la coronoides, la fijación de la cabeza del radio y reparado el complejo ligamentario colateral lateral, está estable todo, se considera que nada, está terminado el tratamiento y posterior rehabilitación. Si no se considera estable, se va a reparar el colateral medial. Con un codo estable, consideramos terminado el tratamiento. Si todavía está estable, hay que aplicar un fijador externo. Bueno, en este sentido, el tratamiento está dirigido, como habíamos dicho, de medial a lateral. Primero, para la fijación de la apófisis coronoide se la puede hacer con sutura de agarre fijo. Para esto se pueden utilizar túneles. Esto se conoce como sutura de So, que se lo puede hacer desde un abordaje lateral. Acá se puede ver cuando se seca la cura radial, tenemos una vista muy buena, digamos, de lo que es la fractura de apófisis coronoides, y se lo puede anclar directamente con la sutura. Y se ha demostrado que este anclaje con suturas es más estable incluso que usando tornillos.
Si es fractura que está hacia medial, tenemos que ir o sí con un abordaje medial y podemos usar de la misma forma un anclaje en suturas o podemos hacer una osteosíntesis con ellos. La AO describe la posibilidad de sintetizarlo con 2 tornillos, pero igual se puede hacer con uno solo. Se lo puede hacer de anterior hacia posterior o de posterior a anterior, que este último es un poquito más demandante técnicamente. Si es con minuta la fractura de la apófisis coronoides, puede usar una placa anatómica, esto igual con un abordaje medial, eh, que nos va a solidarizar perfectamente el apófisis coronoides. En cuanto al radio, tenemos varias alternativas. Podemos hacer una extirpación de un fragmento o del fragmento que esté comprometido, siempre y cuando no represente más del 25% de su superficie y no interfiera con la pronosupinación. Se puede hacer una reducción abierta y fijación interna, si es posible, cuando tenemos una Mason 1 o 2. Y si tenemos una Mason 3 que ya está con minuta a la cabeza del radio, tendríamos que pensar en una artroplastía. Pero la cabeza del radio nunca debe ser resecada o dejada sin reemplazar en una triada teórica de codo. Eso es y muy importante para la reparación. En cuanto a la osteosíntesis con tornillos o con placas frontalmente, tenemos que tener en cuenta que hay una zona segura en el radio para poder fijar estas placas, principalmente las placas, porque esas son las que se pueden interferir en la pronosupinación. Son 100 grados de seguridad en la lateral del radio que nos va a poder permitir fijar la placa. En caso de un reemplazo cúpula radial, tendríamos mucho ese tema, pero la salvedad que tenemos que tener con esto es que la superficie articular de la prótesis no tiene que exceder la del cúbito, porque el principal problema con las prótesis es el sobredimensionamiento. Esto va a producir una tensión a la flexión y una erosión precoz del cóndilo y eventualmente un fracaso en la cirugía. Para la reparación del complejo colateral lateral, lo que se hace en lo agudo particularmente es una restitución, una reparación del ligamento a su inserción proximal. Y para poder reinsertarlo es necesario encontrar el punto isométrico, que está a partir del epicóndilo. Se miden 2 milímetros hacia anterior y 2 milímetros hacia distal. Más o menos en esa localización estaría el punto isométrico. Que esto es anatómicamente importante porque es esta localización lo que va a definir si la cirugía va a tener éxito o no. Y bueno, al margen de localizar el punto isométrico, la reparación se puede hacer a través de túneles óseos, se puede hacer con sutura de alta resistencia o lo que es técnicamente un poco más fácil es el anclaje con arpones. Esto obviamente en un ambiente ideal de algo agudo, ¿no? Para hacer una reconstrucción, cuando el complejo lateral está muy, muy dañado o es crónico, se puede hacer una reparación mediante túneles y la utilización de injerto autólogo. Habitualmente el injerto que se usa es el del palmar menor, si es que existe. Si no, se puede usar de isquiotibiales, se puede usar de la parte externa del tríceps. Lo que se hace para la reparación, en primera instancia, hacen 2 túneles, una tunelización sobre la cresta de los supinadores, teniendo como límite proximal la cabeza del radio o la escotadura sigmoidea menor.
con una distancia más o menos de 1,5 centímetros para que tenga una buena fijación el injerto. Una vez que tenemos tunelizado la cresta de los supinadores con algún hilo de sutura, lo que se hace es buscar el punto isométrico. Se busca el punto isométrico haciendo que, o sea, flexionando el antebrazo del paciente, el codo del paciente, y se mantenga una tensión adecuada durante toda la acción y toda la tensión. Una vez que tengamos más o menos una tensión adecuada, una tensión adecuada constante, marcamos el punto isométrico y se tuneliza ese punto con un túnel ciego. Este túnel ciego nos va a servir para pasar el injerto, y se hace otros 2 túneles con una mecha más fina que van a converger en este túnel ciego. Así se hace una especie de cerclaje en 8 con el injerto. Otra técnica que originalmente estaba descrita para el colateral medial es la técnica docking technique, que es la técnica del amarre, que es más fácil. Son 2 túneles en la cresta de los supinadores, un túnel en el punto isométrico, y se anudan en la parte posterior del epicóndilo. Obviamente, de la misma forma, tensando de manera adecuada el injerto. Se pueden hacer una reparación con arpones. Esto generalmente se lo hacen agudo. Igual, buscando el punto isométrico, se fijan los arpones en este punto, y con una sutura tipo Krakow generalmente se hace la reparación. El ligamento colateral lateral siempre está lesionado en una triada de teoría de codo, así que se debe reparar siempre. En cuanto al complejo colateral medial, como algo característico, este haz es el principal estabilizador en valgo, y como había comentado al principio, es el principal restrictor o el que brinda estabilidad en los primeros 30 a 90 grados de flexión, es el componente anterior, y de los 90 a los 120 es el componente posterior. Bien, hay que tener en cuenta esto porque es importante conocer la anatomía y la biomecánica, porque una vez haciendo un abordaje a medial, o sea, de nada nos serviría encontrar cualquier fibra y empezar a suturar como sea. Eso igual va a condicionar a un fracaso en la cirugía. Así que la biomecánica es muy importante poder repararlo de manera anatómica. En este caso, podemos hacer, si es agudo, igual una sutura tipo crack, y fijarlo con un arpón o con túneles óseos. También se puede hacer la técnica del docking, que en este caso lo que se hace son túneles a los lados del tubérculo sublime. Se busca nuevamente el punto isométrico, se lo tuneliza y se pasa el injerto, haciendo el amarre, el nudo, posterior al a la epitróclea en este caso. ¿Bien? Acá podemos ver una imagen donde se hace una reparación bilateral del medial y del lateral, con arpones también. En caso de que todas estas reparaciones no sean suficientes y todavía el paciente esté con una inestabilidad var o algo, lo que se puede hacer posteriormente es una fijación con un tutor externo articulado, que nos va a permitir una estabilidad y que va a preservar la movilidad al mismo tiempo. Esto el paciente lo va a tener varias semanas hasta que se tenga una inestabilidad dada por los ligamentos, por la síntesis de la cúpula humeral, o por el reemplazo de la cúpula, ¿no?
una imagen del tutor externo, de una radiografía. Acá podemos ver los arpones que se le puso, haciendo una reparación medial y lateral. Y incluso con esta reparación se tiene una inestabilidad que puede ser muy inhabilitante para el paciente posteriormente. En cuanto a la rehabilitación, se basa mucho en la experiencia del cirujano y la confianza que le tenga a la cirugía, básicamente. Generalmente los ejercicios de flexoextensión se inician a la semana de la cirugía y se extienden hasta la sexta semana. Estos ejercicios de flexoextensión idealmente se tienen que realizar en decúbito supino, con el brazo por encima de la cabeza, en pronación completa. Esto de la pronación es para proteger la reparación del ligamento colateral lateral principalmente. La extensión al principio tiene que estar limitada solamente a 30 grados, no puede extenderse más de esos 30 grados y esto se puede conseguir con un restrictor de la extensión, una ortesis que se puede conseguir en una casa de ortopedia. Eh, Eventualmente se irá extendiendo el codo hasta lograr una extensión completa o la extensión que permita el codo del paciente, ¿no? Y el fortalecimiento se inicia a las 8 a 12 semanas en función de la mejoría del paciente. Y el uso sin restricciones se va a indicar al quinto o sexto mes del posoperatorio.